¿Dónde arrancamos? Efectivamente, ya sabíamos que el fondo había aprobado las metas de la política del gobierno y de hecho había habilitado a los desembolsos de 800 millones de dólares aproximadamente, pero lo que salió hoy es el report del Fondo Monetario respecto de qué pasó, por qué, lo aprobamos, cuáles son las condiciones y demás, y hay muchas cosas interesantes. Acá elegimos 5, pero vamos a hablar de varias porque es un reporte de 71 páginas. Bueno. Es que la leímos hoy, pero bueno. Bueno, fíjate, acá este cuadrito está en el informe. ¿Y qué es lo interesante? Octava revisión. Sí. Séptima revisión. ¿Qué pasó en esta última revisión? Las dos son del 2024. Bien. Lo más importante, crecimiento de la actividad económica, o deberíamos decir caída de la actividad económica, estaba previsto en 2,8 y se incrementa a 3,5. Para el 2024. Para el 2024 estamos hablando, hay una recuperación. Para el 2025 de 5 puntos, dice el organismo. Pero la caída para este año, 3,5. Pero fíjate este dato. ¿Qué dice acá? Menos 6%. ¿Qué es? Crecimiento sin el agro. Es decir, si le saco el efecto de la sequía, porque en esto hay una especie de ventaja estadística, lo contamos acá. Cuando yo lo comparo con el año anterior, como está el efecto de la sequía, bueno, me da cierto beneficio. Si le saco el agro... Estás comparando con un 2023 malísimo. Exacto, en esos términos. En ese sector. Sí. Si le saco el agro, acá está la industria. Le está sacando la ventaja comparativa. Exacto, y me da menos 6, no menos 3. Mirá qué dato. Menos 6. La pandemia fue menos 9,9. Es decir, estamos hablando de una caída tremenda. Sí. Y acá el dato que algunos levantaban hoy como positivo. ¿Por qué? 139,7 en la inflación a diciembre, comparación interanual, y en la revisión anterior te daba 149, se redujo 10 puntos. Sí. Ahora, yo me tomé el laburito... Perdón, ¿puedo hacer esta pregunta? Disculpen, ¿eh? Vos decís, bueno, tenemos esta mejora en la inflación y acá vuelve la pregunta, ¿pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Okay. Pero además te agrego otra cosa... Lo pregunto para ir entendiendo, Hernán, ¿eh? No por otra cosa. Pero es que es la pregunta central. ¿Cómo logras esto? Igual, acá yo me tomé el trabajito de hacer algo que estamos discutiendo hoy. Sí. 139,7. ¿Cuánto me da de inflación para los meses próximos de acá a diciembre? Según lo que piensa el fondo. Sí, ¿sabes cuánto me da? ¿Cuánto? 5. Que es lo del REM. Exactamente. Que se plancha en 5, que hasta acá llegó mi amor. Que se acabó la reducción de la inflación. Sí. Y le da arriba, para ser preciso, le da 4,7. Es decir, le da arriba de 4,2 en todos los meses de acá a fin de año. Ahí pasamos a otra placa, tenemos varias, vamos rápido, pero sí, Fer, querías observar algo puntualmente sobre esto. Sí, que paradójicamente está ahí, como está bien diciendo él, si sacás el tema del agro, te da una caída del 6%, es decir, que el agro compensó. Pero a la vez, el agro está liquidando menos que el año de la sequía, que es una paradoja. Además eso. Es decir, que tenés menos plata. La plata está, pero ¿dónde? Recuperación en B. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? La actividad y la demanda se han caído bruscamente. Hay señales tempranas de que algunos sectores pueden estar cerca de tocar fondo. Lo que está diciendo es una L, no está diciendo una B corta. Está confirmando lo que veníamos sosteniendo acá en el programa. Che, se cayó la actividad. Algunos sectores me muestran que dejó de caer. Esperá. Que tocó fondo. Yo leo, ¿esto es textual del reporte del fondo? Textual. Yo acá no leo tocar un fondo y empiezan a rebotar. Algunas pueden estar cerca de tocar fondo, es decir, es una posibilidad y no están tocando fondo ahora. Y además hay un montón de otras que no. Es decir, que todavía ve una caída, sigue viendo caída. Digo, porque el gobierno de Javier Milei dice que ya hay rebote. Exacto. Esto se contrapone con lo que habíamos visto que Milei ha tuiteado. ¿Sabes que le agrega algo que lo sacábamos acá, pero que es importante? Estima la caída del salario real. ¿Sabes cuánto le da al fondo? ¿Cuánto? Menos 17%. Perdón, ¿todo el año o hasta acá? No, hasta el reporte. Es abril, en realidad. Caída del salario 17%. 17%, que también contradice lo que dijo Milei, que se venía recuperando y que había recuperado 7 puntos. Sí. Falso, el fondo dice otra cosa. Si querés pasamos a la siguiente. Esto no es palabra de Hernán Lecher, ni de QR. Esto es palabra del Fondo Monetario Internacional. Acá tiene que ver con la política cambiaria. Acá hay algunas cosas interesantes en el reporte. Porque básicamente yo busqué, dice algo de la apreciación cambiaria. A Cerolini le debe agarrar un ataque, porque no dice nada el Fondo Monetario. Juega, va, viene, pero nunca dice. No dice que está atrasado el tipo de cambio. No dice que está atrasado el tipo, que llama la atención. Yo dije, a ver si está diciendo que quieren devaluar, que hay que devaluar. No dice nada. Llamativo, muy llamativo. La política cambiaria debe volverse más flexible según lo que
permitan las condiciones. Acá, ¿qué está diciendo? Debemos ir a sacar restricciones cambiarias, pero vamos viendo. Depende de las condiciones. ¿Le hace cepo, por ejemplo? Exactamente. Okay. Lo que está diciendo es vamos a ir viendo cómo se van sacando esas cuestiones. Y acá un par de temas importantes. Primero, porque yo quería ver lo de la restricción cambiaria. Digo, bueno, y si no hay devaluación, ¿cómo van a acumular dólares? Bueno, los mercados internacionales de capitales le van a dar dólares en el 2025 y agrega además inversión extranjera directa sí, en la medida que vaya funcionando el RIGI. Bien, esto último lo agrego yo, pero es básicamente eso. La gran apuesta de Milei, que el RIGI funcione y que venga la inversión. Muy importante, pero muy importante. Dice, eliminar el esquema preferencial de exportación 80-20 a finales de junio del 2024, faltan 15 días. ¿Qué es 80-20 y por qué esto es un problema? Esto es el dólar blend. Cuando vos liquidás, el agro liquida el 80 al oficial y 20 al contado con liqui. Para tener más pesos. Para tener un poco más pesos. Lo quieren eliminar en junio del 2024, faltan 15 días, no le liquida a nadie, lo que decíamos recién. Y quieren eliminar este esquema. Y además agrega, antes de fin de año, el impuesto país también. El título, 2 signos de interrogación. Fin del impuesto país y el dólar blend. ¿Cómo? Un agregado de esto, porque Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, no sé si tenemos Goody el tuit, reposteó algo que había dicho Luis Toto Caputo. ¿Se acuerdan que se había generado una duda? Si Caputo había dicho que con las ley bases aprobadas se iba a eliminar eventualmente el cepo y se iba a eliminar este tipo de beneficios para el agro. Insisto, hoy Pablo Quirno repostea esto, es decir, a partir de de la interpretación que algunos hicieron de lo que dice Hernán. Pero ¿cómo? ¿Se acaba entonces el 80-20? Y dice Pablo Quirno, acuérdense que Toto Caputo dijo ante los infundados rumores, aclaramos que con Santiago Auxilia, el titular del Banco Central, que en caso de que se apruebe la ley bases, la baja de impuestos país no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80-20 actual ni el crawling peg, es decir, la actualización del tipo de cambio. Esto lo que hay que destacar es que el fondo lo pide no es por una cuestión ideológica, nada. Lo que el fondo lo dice, che, el 20% para mantener un poco la brecha más baja, no lo está pudiendo comprar el Banco Central, que es el que nos va a pagar a nosotros, lo está comprando el mercado. Entonces le dicen, cortala con eso. Bueno, eventualmente se armó un lío que el propio secretario de Finanzas tuvo que salir a aclarar que eso no era así. ¿Cómo sigue a continuación? No se sabe. Bien, ¿Qué más? Todo un apartado que habla de los riesgos del programa. Esto es muy importante. Acá pusimos solo una cuestión, pero hay un montón de riesgos que plantea. Algunos los mencionabas vos hace un ratito. El Fondo Monetario por enésima vez le dice, che, fíjate que esto sea sustentable, fíjate la gente que no tiene plata, fíjate la UH y demás. Eso medio que ya se sabía. ¿Sustentable qué quiere decir? Básicamente que no estalla en términos sociales. O sea, fíjate que tu plan, que está buenísimo, no explote por la gente en la calle. Que la sociedad se banque tu ajuste. El límite de los ajustados. Poné plata un poquitito abajo para que esto no estalle. La actual recesión... Escuchá, esto es muy importante, pero muy importante. La actual recesión económica podría volverse más prolongada y el proceso de desinflación podría resultar más persistente. Bueno. Cuando hablamos de proceso de desinflación, no es que el proceso de desinflación, sino que se va a estancar. Sí. Bien, quiero interpretar la cuestión. Y la actividad económica no se va a recuperar tal como teníamos previsto. Eso es lo que le está diciendo básicamente el Fondo Monetario Internacional. O sea, que aquello de que está a punto, que ya tocó fondo y está rebotando, no, el Fondo Monetario le dice no, la recesión puede ser más prolongada todavía. Efectivamente. Y agrega una cosa que para mí es importante, por algo de que discutíamos recién del impuesto país y demás. Ahí dice el fondo, el gobierno se compromete a que si alguna cuestión en términos fiscales no funciona, tiene un plan alternativo. El plan alternativo es aumentar el impuesto a los combustibles, reducir subsidios, menos transferencias a las provincias y menos transferencias a las empresas públicas. Si ya está previsto... Motosierra pleno. Motosierra pleno, si los números fiscales no te dan por alguna razón, cosa que uno prevé que puede pasar, bueno, ya está previsto ahí la hoja de ruta. El Fondo Monetario dice, el gobierno ya tiene esta hoja de ruta, lo dice expresamente. Bien. Y finalmente, esto que es un poco lo que viene, que es la cuestión de la competencia monetaria. La política monetaria y cambiaria evolucionará en la transición hacia un nuevo régimen monetario que implicará competencia monetaria parecido, dice el Fondo Monetario, a lo que hay en Perú y en Uruguay. Bueno, agrega algunas cuestiones, el Banco Central, cosas que ya un poco sabemos, pero ¿esto qué es? ¿Hacia dónde queremos ir? Bien, en principio no es la dolarización, sino que hay al menos un estadio intermedio, que es esta cuestión que usar la moneda que se te ocurra a vos. Para eso el Banco Central no va a financiar básicamente
al Tesoro no lo va a hacer más, y le pide una cosa importante, que después la vamos a retomar si querés antes de que termine el programa, tasa de interés real positiva. Subir la tasa por encima del nivel de la inflación. La inflación te dio 4,2, ponela por arriba. En síntesis, Hernán, ¿el fondo no lo apoya al gobierno Milei o sí le apoya y qué le dice? Sí, lo felicita, te diría de las 71 páginas, 70 lo felicita por todo lo que ha hecho, se sorprende, la baja de la inflación, lo elogia, pero le marca la cancha en alguna hoja de ruta y cuenta cosas que el gobierno suele decir un poco distorsionadas, como la cuestión de la actividad. El fondo es más realista. Claro, esto pone en el mocho. Claro. No pueden hacérselo lógico y la cosa no funciona. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de tutela política en la Argentina. ¿Por qué? Porque le debimos 45.000 millones de dólares. Esencialmente que está muy poco en la discusión de política económica. Gracias, Hernán. Placer.